Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Ven Sígueme con Chava Vázquez y Luz María. Luz María, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿contenta? ¿Bien? Sí. ¿Por qué estás contenta? Bueno, primero por las secciones que vamos a ver el día de hoy. Es un tema que me gusta mucho y me apasiona y creo que es de grandes enseñanzas y aprendizaje. Y después también porque tuve una muy buena clase con mis alumnos de instituto durante esta semana y pudimos aprender qué tan valiosos somos nosotros para el Señor. Ok, de hecho es uno de los temas que vamos a tocar hoy, ¿no? ¿Sí? Sí. La sección en Ven Sígueme se llama El valor de las almas es grande. Vamos a comenzar con la sección 18 de Doctrina y Convenios. Esta sección se da en junio de 1829. ¿Qué estaba sucediendo para la época? Bueno, estaba finalizándose la traducción del Libro de Mormón. Ya se había bautizado la familia Whitmer. Vimos la semana pasada qué había sucedido con ellos y las revelaciones que se habían recibido porque ellos habían acudido al Señor. Entonces, esta sección se recibe y se le da a 2 de los 3 testigos del Libro de Mormón. Para entonces, este evento en el que ven al ángel y ven los demás objetos, las planchas y los demás objetos, ya había acontecido. Entonces, a estos 2 hombres, a David y a Oliver Cowdery, se les da esta revelación. Entonces vamos a comenzar, ¿te parece, con el versículo 9? Sí, vayamos directo al versículo 9. En el versículo 9 nos menciona y dice: y ahora, Oliver Cowdery, te hablo a ti y también a David Whitmer, por vía del mandamiento, porque he aquí, mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, y os hablo a vosotros, como a Pablo mi apóstol, porque sois llamados con el mismo llamamiento que él. Y luego dice el 10, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Bien, ¿qué elementos encontramos en estos 2 versículos? Hay una frase del versículo 9 que me llama la atención, donde dice: mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pareciera que el Señor tiene el deseo de que nos arrepintamos. Ese es un buen punto. La pregunta aquí es: ¿por qué el Señor desea que todos los hombres nos arrepintamos? Y hablando más personalmente, ¿por qué el Señor desea que yo, Salvador Vázquez, me arrepienta? ¿Por qué crees tú? Ya que andas por ahí. Bueno, una de las cosas que viene a mi mente, ya viéndolo en todo el contexto de este capítulo, es pues porque el Señor desea que no padezca, ¿no? Que no sufra así como Él. Sí, aunque ahorita vamos a ver, el arrepentimiento en sí mismo implica un sufrimiento, no el tipo de sufrimiento que sería si yo no me arrepiento. Sí, ¿sí? Claro. Y esta parte que mencionas de que Él no desea que padezcamos, también es, y lo mencionamos ahorita en el versículo 10 de esta sección, donde dice que todas las almas, pues el valor de las almas, pero es grande a la vista de Dios. Entonces, para Él, nuestra alma es valiosa. Y entonces, una cosa es, para Él somos valiosos, sí. No desea que padezcamos lo mismo que Él ha padecido, sí. Y principalmente porque nos ama. Nos ama. ¿Sí? Entonces, el Señor desea que nosotros nos arrepintamos porque nos ama. Ajá. De hecho, por eso es que dice, el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Dice Dios, ustedes valen mucho para mí y por tanto yo deseo que se arrepientan. Sí, claro. Y esta parte es la que, volvemos al punto de por ejemplo, el amor del padre a los hijos. Uno no desea que se arrepientan o que tengan un cambio porque dices, para que no sufran. Dices, no quiero que sufran lo mismo que yo sufrí, yo ya sé por dónde es la vida. No le camines por ahí. Sí. Entonces es por eso que uno tiene este amor muy parecido al del padre, no igual, pero sí buscamos también este tipo de situaciones y pues podemos ver un poquito cómo es el mismo amor que el padre nos tiene a nosotros cuando uno dice, yo amo a mi hijo de tal manera que no quiero que padezca, que lo amo, que es muy valioso para mí y no quiero que sufra. Entonces vemos mucha esta similitud, ¿no? Cierto. Sí. Y así como un padre ama a su hijo y su valor es grande, ¿no? Para nosotros como padres, nuestros hijos son valiosísimos. Sí, y luego uno dice, pues cámbiale ahí, no vayas por ahí, porque yo reconozco la capacidad que tienes, sé lo que puedes llegar a hacer. Y creo que es una de las cosas que también el Padre reconoce la capacidad que tenemos nosotros de crear o de hacer en nuestras vidas. Y es por eso que creo que lo veremos más adelante, en la sección 19, Okay. Hablaremos un poquito más de ello. Muy bien. Entonces leemos el siguiente versículo, es el 11. ¿Sí? Sí, el 11 dice lo siguiente:
Porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Me encanta esta parte, ¿no? Donde dice, sufrió el dolor de todos, para que todos los que se arrepientan puedan venir a Él. Entonces, para mí surge la pregunta. Ahorita analizamos por qué el Señor desea que nos arrepintamos, y aquí la pregunta es, ¿por qué el hombre debería desear arrepentirse? Creo que una de las cosas por lo que mencionas es porque deseamos ir al Salvador. Sí. Como ahorita acabas de mencionarlo. Otra de las cosas que creo que es difícil poder verlo, pero sí existe, es que hay gozo en el arrepentimiento. Sí. Entonces, yo individualmente debería desear arrepentirme. ¿Por qué? Para hallar gozo. ¿Por qué? Para ir al Señor, porque dice, para que todos los hombres puedan venir a mí. Sí, pero esta parte también, cuando queremos ir a Él, también tenemos que reconocer que tenemos la necesidad de Él. Entonces, esa es la parte que yo por eso deseo arrepentirme, porque tengo esta necesidad, porque sé que me va a dar gozo y porque reconozco que es mi Salvador. Y esta parte de reconocer que hay un Cristo, un Salvador, y que yo lo necesito, es un esfuerzo grande. Requiere un esfuerzo grande. Y después, por eso, desde el arrepentimiento, entraríamos también en lo que es parte del perdón, pero creo que lo hablaríamos más adelante. Pero es esta parte de la necesidad que yo tengo, ¿no? De sentir esta paz de conciencia, este gozo de querer soltar la parte que me siento insatisfecho, porque finalmente eso es arrepentimiento, ¿no? Del latín, donde viene y dice que es parte de sentirse insatisfecho y volverte a ti mismo, porque te volteas a ver a ti mismo. De hecho, el elder Dale G. Rondon de los 12 hace una declaración en ese sentido. ¿Me permites leerla? Sí. Dice, el hecho de que podamos arrepentirnos son las buenas nuevas del Evangelio. La culpa se puede expurgar. Podemos ser llenos de gozo, recibir la remisión de nuestros pecados y tener paz de conciencia. Podemos ser liberados de los sentimientos de desesperación y de la esclavitud del pecado. Podemos estar llenos de la maravillosa luz de Dios y no sentir más dolor. El arrepentimiento no solo es posible, sino que también es gozoso gracias a nuestro Salvador. Qué hermosa declaración. Y me encanta esta parte que dice que también es gozoso. Y la verdad es que es muy difícil que a veces en ocasiones podamos ver el gozo que nos da el arrepentirnos, porque nuestra mente está más ofuscada en lo que estamos viviendo o en que no queremos dar el paso siguiente en el arrepentimiento, porque te lleva su proceso también y se nos olvida que vamos a encontrar gozo, como lo dice aquí. Sí, cierto. Entonces, hermanos, que juntos podamos llevar o caminar este sendero, que podamos buscar esa paz de conciencia, que podamos liberarnos de las emociones que nos lastiman, que nos resultan pesadas, que nos podamos liberar del dolor de las cosas que hemos hecho a través del arrepentimiento, porque dice el elder Rondon, es posible gracias a nuestro Salvador. Antes hemos mencionado que esta sección 29 de Doctrina y Convenios se dirige a David Widmer y a Oliver Cowdery, y ellos, como dos de los 3 testigos del Libro de Mormón, tenían un encargo específico, que era que iban a seleccionar a los 12 apóstoles. Esto no iba a suceder sino varios años después, pero ya desde 1829 el Señor le estaba diciendo a estos hombres que ellos tenían tal encargo o tal responsabilidad. Y el Señor les dice que deben de tener ciertas características en cuanto a sus actos y en cuanto a sus deseos. Ahí en el versículo... Salvador, perdón, esas características se le pide a todos los que son discípulos de Él. De hecho, en el versículo... habla de los apóstoles, pero en el versículo 27 habla de que deben de ser sus discípulos, ¿sí? Esa es una primera característica. Entonces, de aquí partimos de la base que esto bien puede aplicarse en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora sí que, como dice Nefi, ¿no? Como decía anteriormente, apliquen todas las escrituras a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, vemos aquí que en el versículo 27 habla de que deben de ser sus discípulos. También vemos que el Señor dice que deberán desear tomar sobre sí el nombre de Él con íntegro propósito de corazón.
Y luego ya en el 31 vemos que dice que deben de ser hombres que anden en toda rectitud y que deben de ser hombres que no tengan el deseo de pecar. Ahora, vamos a analizar el versículo 37 y 38 porque eso nos da la pauta para ver el tema de esta sección. Ok, me parece muy bien. Vamos al versículo 37. Y ahí nos dice: ahora bien, he aquí, te concedo a ti, Oliver Cowdery, y también a David Whitmer, que busques a los 12, los cuales tendrán los deseos de que he hablado. Les manda a ellos que los busquen. Ajá, y dice que los deseos que he hablado, los que ya mencioné, íntegro propósito de corazón, que no tengan el deseo de pecar, que sean sus discípulos, que hayan tomado el nombre de Jesucristo sobre ellos. ¿Sí? Versículo 38. Porque, y por sus deseos y sus obras los conoceréis. Por sus obras y sus deseos los van a poder identificar. Bueno, y lo interesante de esta parte que tú mencionas, lo mencionaste al revés. Primero deciste obras y luego deseos, pero en la escritura nos dice por sus deseos y sus obras. Ajá. O sea, primero es, uno puede desear muchas cosas, ¿sí? Podemos desear andar en rectitud, pero que yo obre en rectitud es diferente. ¿Por qué? Por eso aquí esta es la parte tan interesante de poder ver cómo el que por sus obras nos van a conocer. O sea, qué tipos de hombre tenían que ser para que fueran llamados sus discípulos o los apóstoles que el Señor requería, porque Él necesitaba y también pedía ciertas características de estos hombres. Y entonces, estos hombres, es cierto que el Señor les pide rectitud, pero les dice también que sean sus discípulos, y esto en sí mismo implica un cambio, ¿no? Como cuando sucedió con los 12 apóstoles originales, que ellos tenían que dejar lo que estaban haciendo para seguir al Señor. Entonces, sus obras también implican obras de arrepentimiento, obras de cambio. Y aquí es donde entramos de lleno en el tema, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Porque estas dos secciones nos hablan mucho acerca de esto. Y para esto necesitamos ir y citar al elder Dale G. Rondon en el discurso que dio en la conferencia de octubre de 2016, que se llama el arrepentimiento, una gozosa elección, ¿sí? Que viene ahí en Ven Sígueme, no te lo puedes perder, simplemente lee este discurso como parte del estudio de esta semana. Pero él dice lo siguiente, dice: la palabra arrepentirse conlleva darse cuenta después. Darse cuenta después. Dice, e implica cambiar. Y él habla que en sueco, porque él creció allá, o él vivió allá, dice, la palabra es omvänd, que simplemente significa dar vuelta. ¿Te parece fácil darle la vuelta a la página de un libro? Bueno, a la de un libro sí. Pero a nuestra vida o nuestros actos. No es fácil, ¿no? No es fácil. Por esto el proceso del arrepentimiento, como lo acabo de mencionar, es un proceso, porque no es fácil el volverte a dar la vuelta, primero que nada, volverte a ti, ver las cosas que tú deseas arrepentirte, soltarte, porque es una de las cosas que también requiere en el arrepentimiento, es primero tener el deseo de obrar en bien, pero primero tengo el deseo y después tengo que obrar. Obrar significa actuar de la manera en que se desea lo que es la rectitud, ¿sí? Entonces, aparte de esto, yo creo que también es dar la vuelta o seguir. Por eso el proceso del arrepentimiento no es algo que sea fácil, pero también requiere el que podamos ver los beneficios que nos da el arrepentirnos. Entonces, no podemos olvidarnos de lo que también ya hablábamos y mencionábamos, que el gozo que nos da. Pero también yo creo que una de las cosas, Salvador, que podemos ver en el arrepentimiento es cuando yo deseo arrepentirme es porque he reconocido la necesidad de un Salvador, ¿sí? Entonces yo deseo pedir perdón, ¿sí? Tengo esta necesidad de ir hacia Él, y cuando pedimos perdón, o cuando uno realmente dice, es que vengo a pedirte perdón, pedir significa que yo estoy seleccionándome, estoy poniéndome en una parte más abajo de ti. No quiere decir que sea más abajo en cuestión de que tú vales más y menos, no, en que tú tienes algo que yo deseo. El Salvador tiene el poder para perdonarnos. De hecho, en el propio discurso, el elder Dale G. Rondon menciona un elemento adicional y dice, me voy a permitir leerlo, dice, cambiar el comportamiento y regresar al camino correcto son parte del arrepentimiento.
pero solo una parte, es cierto, cambiamos el comportamiento, pero eso es solo una parte, modificar el comportamiento es solo una parte. De hecho, tú como psicóloga lo entiendes perfectamente, ¿no? Parte de lo que se hace en terapia es modificar los pensamientos y modificar la conducta y modificar el comportamiento, ¿sí? Entonces, este cambio en sí mismo ayuda al paciente, ¿no? Sí, claro. Y aparte, como lo mencionas, pareciera que no, pero el arrepentimiento lleva, este cambio es un cambio de emociones, de que yo suelto o decido no seguir sufriendo o soltarla. El de la conducta, el poder decir, a ver, ¿qué habilidades traigo? ¿Puedo o no puedo cambiar? ¿Me puedo o no puedo arrepentir? Y el tercero, que ya viendo de la parte cognitiva, la parte donde nosotros pensamos, pues uno puede llegar a decir, bueno, ¿y qué beneficios me da arrepentirme? ¿O no me beneficia? Sí. ¿Qué puedo hacer? Estas técnicas de utilización donde utilizamos los recursos que tenemos para cambiar nos sirven para modificar la conducta y modificar el comportamiento. Y eso en la vida ordinaria nos puede ayudar a sentirnos mejor, a vivir más en paz con los demás y con uno mismo, ¿no? Por eso es que este tipo de terapias funciona, porque nos ayudan a modificar las conductas, los comportamientos, las emociones, los pensamientos que no nos están haciendo bien. Ahora, pero este no es el arrepentimiento hablando en términos doctrinales, ¿sí? El elder Ronlon continúa diciendo, dice, el verdadero arrepentimiento también incluye entregar nuestro corazón y voluntad a Dios y abandonar el pecado. Entonces, cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, no solamente damos vuelta atrás, dejamos atrás lo malo, ¿no? Sino que le entregamos nuestro corazón a Dios y le entregamos nuestra voluntad a Él y lo abandonamos por completo, de tal manera que encontramos en el libro de Mormón, ya no tenemos el deseo de hacer lo malo. Viene a mi mente lo que decía el de Nila Maswell, que decía, lo único que tenemos para entregarle a Dios es nuestra voluntad. Pero pues ahí está lo difícil. Me quieres quitar lo único que tengo. Sí. Entonces es cuando se complica esta parte, porque el verdadero arrepentimiento es, entrégamelo, lo único que tienes. Y es lo que yo te estoy por eso pidiendo, como el parte del proceso del arrepentimiento es que me entregues tu voluntad. Y entonces uno empieza porque no, es mejor no me arrepiento. Empezamos como los niños, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A cuestionar por esa situación de que el verdadero arrepentimiento conlleva esto, entregar nuestro corazón y nuestra voluntad. Hermanos, que podamos ver lo que significa el verdadero arrepentimiento, el poder entregar nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios y abandonar el pecado. Y como bien lo mencionábamos y hablábamos es una característica de los discípulos, el obrar en rectitud. Que podamos ver este gran gozo que podemos tener a través del arrepentimiento. Ya que estamos analizando este discurso del elder Rondon acerca del arrepentimiento, vamos a ver 3 factores que él nos da que nos impiden arrepentirnos. Él dice que nos impide arrepentirnos el culpar a los demás, el minimizar nuestros errores y el sentir que podemos pecar porque de cualquier manera Dios nos ama, ¿sí? Entonces vamos a ver, Luz, ¿por qué el culpar a los demás nos impide arrepentirnos? Bueno, porque es más fácil el decir que otro tiene la culpa y ver a los demás hacia afuera que el voltear a verme a mí mismo. Entonces, como yo prefiero el voltear a ver al otro, pues no me arrepiento, no me vuelvo a mí, que eso es parte de lo que es el arrepentirse. De hecho, cuando alguien nos dice acerca de una responsabilidad que no cumplimos o que hicimos mal o cualquier cosa, nuestra primera reacción es, yo no fui, o fue mi hermano, y nos convertimos en niños chiquitos, ¿no? Porque no asumimos la responsabilidad. Eso es parte de lo que nos va llevando el ser el adulto, el aprender a ver hacia nosotros y poder ver nuestra responsabilidad en cada uno. Ok, bien. Entonces, el asumir nuestra responsabilidad, el no ver quién tiene la culpa, sino reconocer mi propia responsabilidad o reconocer la culpa, eso me va a ayudar a que yo pueda encontrar un arrepentimiento sincero. La otra es minimizar nuestros errores. Te voy a decir lo que el elder Ronlon dijo al respecto. Dice, minimizar nuestros errores, incluso si no se advierten consecuencias inmediatas, eliminan la motivación de cambiar.
Esa manera de pensar impide que veamos que nuestros errores y pecados tienen consecuencias eternas. Me impide arrepentirme, que yo le tome poca importancia o que diga, ay, es algo X. Sobre todo los chavos, no, es algo X. Y la otra persona dirá, no importa tanto, es mínimo el error. Pero el poder minimizar nuestros errores es lo que, como ahorita mencionabas, no nos da la oportunidad de poder cambiar, porque pareciera que todo lo hacemos más chico. Cierto, ¿no? Y nos achicamos y empobrecemos, ¿eh? Entonces, esa parte está bien interesante. Si yo minimizo mis errores, ¿estoy empobreciéndome? Sí, claro. Porque no me doy la oportunidad de ver lo que soy capaz de. Mejor digo, me quedo aquí, en esta parte. Lo poco que tengo, lo poco que estoy haciendo, hasta aquí está bien. Ok. Entonces, parte de la sanación espiritual también implica la sanación de la mente, ¿no? Sí, y esta parte de que te empobreces y te haces víctima después. y así nos vamos, ¿no? Pero bueno, es parte muy importante de que podamos ver de este aprendizaje que acabamos de ver, este discurso, que nos va a ayudar a cambiar el no tener que minimizar nuestros errores. Sí, entonces otro elemento es no minimizar nuestros errores. El tercer elemento, dice el Elder Rondon, que el pensar que podemos pecar, podemos hacerlo porque al margen o independientemente de que pequemos, Dios de cualquier manera me ama. Yo les pregunto a ustedes, ¿dejan de amar a sus hijos o se les olvida lo que han hecho cuando han cometido algún error? No los dejamos de amar, sin embargo, sí debe de haber una consecuencia, ¿no? Ajá. Y no lo olvidas, es la parte que la mamá puede decir, yo te sigo amando y te perdono. Sí. Pero no se me olvida lo que hiciste cuando estaba chiquito. Porque esto es parte de, no podemos decir esto que el Señor nos ama independientemente de lo que hagamos. No, volvemos a lo que habíamos mencionado. Él desea que seamos sus discípulos, desea que andemos en rectitud, desea que realmente le sigamos. Entonces, cuando no lo seguimos, pues es difícil no es que nos deje de amar, pero es difícil que Él sienta complacido con nosotros. Cierto. Una de las cosas que no nos ayuda a arrepentirnos es que también queremos evitar el sufrimiento. Cerramos con esto. El Elder Rondon dice lo siguiente: el verdadero arrepentimiento requiere que se reconozca la divinidad del Salvador y la veracidad de su obra de los últimos días. Únicamente a través del Salvador podemos modificar la conducta, podemos modificar el comportamiento, podemos modificar nuestra forma de pensar y todo lo que de raíz nos hace daño. Hermanos, que podamos encontrar al Salvador y encontrar a través de Él paz, gozo y felicidad. Y sobre todo, o más bien también, que podamos acceder a la expiación a través de los convenios. Dice el Elder Rondon en lo que acabamos de citar, que para poder acceder al verdadero arrepentimiento tenemos que reconocer la veracidad de su obra en los últimos días. ¿Por qué? Porque únicamente aquí podemos encontrar acceso a las ordenanzas de salvación y exaltación que nos permiten acceder de forma completa a la expiación. Ahora vamos a analizar la sección 19 y vamos a aprender ¿qué es lo que el Señor le requiere a Martin Harris? Esta revelación va dirigida a él y creo que vamos a tener un gran aprendizaje en cuanto a ello. Y me gustaría irnos directo al versículo 15 y 20, donde podremos ver qué es lo que el Señor requiere de Martin Harris. Vayamos a leerlo. Así que te mando que te arrepientas, arrepiéntete. No sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo y con mi ira. Por lo que otra vez te mando que te arrepientas. No sea que te humille con mi omnipotencia y que confieses tus pecados para que no sufras estos castigos de que he hablado, los cuales en muy pequeño grado, sí, en un grado mínimo, probaste en la ocasión en que retiré mi espíritu. Salvador, interesante, porque en esta declaración el Señor le manda a Martin Harris que se arrepienta. En el versículo 15 podemos ver eso. Incluso en el versículo 20, al final le dice, en grado mínimo, probaste en la ocasión en que retiré mi espíritu. Bueno, esta última parte se refiere el Señor a la ocasión en junio de 1828, cuando este
Martin había perdido las 116 páginas. Entonces el Señor le está diciendo a Martin, en aquella ocasión yo retiré mi espíritu. A eso se está refiriendo. Y le dice, en mínimo grado probaste en aquella ocasión el dolor que se siente por habían transgredido el hijo José, ya lo analizamos en las secciones anteriores, cuando se perdieron las 116 páginas. Ahora, aquí el Señor en el versículo 15 y al inicio del versículo 20 le dice a Martin, arrepiéntete. ¿Por qué Martin necesitaba arrepentirse o de qué necesitaba arrepentirse? Bueno, sabemos que para esta época, el verano de 1829, la traducción del Libro de Mormón estaba llegando a su fin, y entonces José se empieza a dar cuenta que necesita publicar este libro, ¿sí? Y como él no tenía conocimiento de la industria editorial, no conocía personas, no estaba en el medio y tampoco tenía los recursos económicos para llevar a cabo la publicación de este libro, pues comienza esta labor con Martin Harris. Él y Martin visitan algunas imprentas y varias denegaron su servicio, incluso la de Egbert Grandin, que estaba en la zona de Palmyra. Él le dice que no inicialmente. Buscan otras imprentas y cuando una de otra localidad le dice que sí, Egbert Grandin dice, mejor si hago el trabajo, ¿sí? Egbert Grandin era más o menos de la edad de José, y este hombre no quería publicar de inicio el Libro de Mormón. Incluso él trató de convencer a Harris de que no se involucrara y que no financiara esto. El punto es que estiman ellos, Egbert Grandin y la persona que trabajaba con él, que debería de costar la obra de imprimir 5,000 libros alrededor de $3,000. No se ponen de acuerdo en ese momento sobre los pormenores de la negociación. El punto es que con el tiempo Martin Harris se da cuenta que tiene que financiar el costo de la publicación mediante la hipoteca de su granja, ¿sí? Recordemos que Martin Harris era un hombre acaudalado, tenía una industria textil y tenía una gran granja. Entonces lo que Martin Harris tenía que hacer era pedir un préstamo, ¿sí? Hoy pediríamos un préstamo a una institución bancaria para garantizar el pago, hipoteco mi propiedad, el dinero lo iba a tomar, se lo entregaba a Grandin. Grandin no iba a comenzar la obra porque necesitaba comprar los insumos, los materiales, no iba a comenzar hasta que le entregaran este dinero. Entonces Martin hipoteca, toma y tenía que dárselo a Grandin el dinero. Pero entonces en ese momento Harris se empieza a dudar y empieza a preguntarse si de verdad tendría que hacer esto, ¿sí? Vamos a ponerlo en perspectiva. Un hombre maduro, un hombre autosuficiente, un hombre rico, tuvo 5 hijos con Lucy Harris, y Lucy Harris vimos en secciones anteriores que estaba encima de él, ¿sí? Bueno, y ahora que me digas, hipotecar la casa. Exacto, de hecho, en cuanto lo que tanto nos costó por años, porque les costó años obtener. Y en cuanto la hipotecó, Lucy Harris se fue a vivir a otra casa dentro de la misma propiedad, pero ahí ya hubo una separación entre ellos, ¿no? Entonces Martin estaba dudando, y por eso es que va ante José y le dice: José, ¿qué dice el Señor? Y este es el contexto de esta revelación. Y es cuando el Señor le dice: arrepiéntete. Sí, de hecho, déjame te comento algo. Ahorita hablamos de $3,000. $3,000 equivaldría hoy en día a $67,000. Ojo, pero $67,000. En la actualidad. Sí, en la actualidad, de acuerdo con la inflación, el costo del dinero actual. Pero hay, analizando la economía de la zona y el valor de las propiedades de Martin, en realidad equivaldría a la suma de $1.6 millones. 1.6 millones de dólares. Vamos a ponerlo en pesos mexicanos actuales. Si tú nos estás viendo en México, este sería el costo: 32,000 millones de pesos. Eso es lo que Martin Harris estaba poniendo para financiar el Libro de Mormón. Él los tiene y es como, ¿qué debo de hacer? Sí. O sea, 32 millones de darlos y decir: aquí están, José, empieza a imprimir. No es fácil. No, lo que se le estaba pidiendo no era cosa pequeña, era mucho, y era el trabajo de toda su vida.
Era un sacrificio para él. Un gran sacrificio. Por eso es que este segmento es el sacrificio de Martin Harris, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué es lo que el Señor le dice, ¿no? Pero bueno, aquí surge la pregunta que viene en el libro de Ben Sigme, ¿no? ¿Qué bendiciones hemos recibido debido al sacrificio de Martin Harris? ¿Qué bendiciones has recibido tú? Que puedo tener incluso el libro de Mormón en mi celular. Es una gran bendición, ¿eh? Sí. Se llevó impreso y después hoy lo podemos tener en las manos y ya de las manos está en nuestros aparatos celulares. Sí, en aquella ocasión, aquí lo tengo de nuevo, la semana pasada les mostré este libro que es una réplica de la reproducción original del libro de Mormón. Así es como lucía. Entonces, gracias a Martin Harris se imprimieron estos ejemplares. El sacrificio que él hizo provocó que los santos pudieran tener este libro en los albores de la iglesia. Es más, déjame te comento algo. Cuando la iglesia comenzó, la iglesia no conocía tanto el relato de la primera visión como conocía el libro de Mormón. Entonces, el libro de Mormón fue fundamental para que los primeros conversos de la iglesia se unieran a ella. El testimonio de Jesucristo que yace en este texto es lo que hizo que los santos iniciales, los primeros, se unieran a la iglesia. Entonces, el sacrificio que hizo Martin fue fundamental para que esta iglesia se pudiera establecer. Bueno, hoy que lo vemos de esta perspectiva, yo me siento agradecida por él. Sí. Porque fue un sacrificio grande y todo el proceso me imagino que tuvo que pasar para poder hipotecar su casa, poner su matrimonio en riesgo, y hubo peleas, me imagino, discusiones, y todavía él, el poder, por eso viene con José y le dice, ¿qué debo de hacer? Pregúntale al Señor. Está dispuesto, se ve de un hombre que quiere, pero todo este sacrificio que requiere también era difícil para él. Sí, pero qué valioso eso que has dicho, ¿no? Él podía negarse, ¿sí? Pero el solo hecho de decirle a José qué es lo que dice el Señor acerca de esto demuestra una humildad de su parte. Es cierto, estaba dudando. Es cierto que esta duda también vino después de haber visto las planchas. Él ya había tenido la experiencia con el ángel, ya había escuchado la voz del Señor. Y no obstante esto, lo pone en duda, ¿no? Y esto me lleva a entender a Martin y la naturaleza humana en sí, que la inseguridad nos provoca miedo. Entonces, no obstante todo esto, él va ante José y le dice, ¿qué dice el Señor? Y esto demuestra humildad. Con el tiempo, José le cedió los derechos de este libro para que pudiera vender y recuperar lo que le había costado su granja. ¿Lo recuperó? No lo recuperó. Tuvo que vender gran parte de su granja para poder liberarse de la deuda, tal cual el Señor le dijo en esta misma sección que lo hiciera. Entonces, este sacrificio de Martin perdió grandes recursos económicos para que este libro, este otro testamento de Jesucristo, pudiera salir a la luz y se pudiera establecer la iglesia de Jesucristo. Una de las cosas que al escucharte me llevas a reflexionar, ¿qué tan dispuesta estoy yo? ¿Qué tan dispuesta estás tú? De llevar los sacrificios que el Señor nos requiere, de hacerlos. A lo mejor yo ya sacrifiqué un tiempo de mi vida cuando fui a la misión, 1 año y medio, bueno Señor, ya hice 1 año y medio, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, pues el Señor también nos requiere otras cosas de nosotros, creo que cada día. Bueno, pues nos quedamos con esto, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo ahora el Señor que sacrifiquemos para poder establecer su obra? Ya que hemos visto esto acerca de Martin Harris y el sacrificio que él hizo, vamos a analizar en esta sección 19 qué es lo que el Señor le dijo a Martin que podría pasar o que sobrevendría si él no se arrepentía. Y el Señor, en esta única declaración, es la única declaración en las Escrituras donde el Señor habla acerca de su propio sacrificio. Hay muchas declaraciones de los profetas, de otros diciendo lo que Cristo padeció, pero esta es la única donde Él en primera persona dice lo que pasó, lo que sufrió y lo que experimentó en este sacrificio expiatorio. Ahora, esto está contenido en los versículos 15 al 19 de esta sección que estamos viendo, y dice lo siguiente: así que te mando que te arrepientas, arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. ¿Cuán dolorosos no lo sabes?
Cuán intensos, no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Este es el sacrificio que el Señor hizo y lo describe muy puntualmente, ¿no? A tal manera que dice que deseó no tener que beber la amarga copa. Bueno, esa es la parte de la gran enseñanza que vemos y hemos hablado de ella, del amor del Salvador, de que por qué Él desea que nos arrepintamos por esto, para que no suframos lo que Él ha sufrido. Sí. Y aquí lo describe. Creo que es una gran descripción de su dolor, porque Él mismo lo habla, ¿no? Sí. Qué gran enseñanza. Sí. Y pues bueno, Martin Harris se arrepintió. Martin Harris se arrepintió. Martin Harris, como lo mencionábamos ahorita, hipotecó su granja. Como no pudo pagarla a través de la venta de los libros de Mormón, él terminó vendiendo su propiedad y con esto pagó. Se fue con los santos a Kirtland y allá continuó como miembro de la Iglesia de Jesucristo por un tiempo. Luego se distanció. Lo importante ahora que podemos ver es que gracias a esta experiencia de Martin, nosotros podemos reconocer de primera mano qué es o en qué consistió el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Sí, y a medida también que podamos y vamos reconociendo esto, nos va a fortalecer. Cuando llegamos a comprender el sacrificio del Salvador, nuestra vida se va a ver fortalecida. Incluso nos va a fortalecer para hacer los cambios necesarios en nuestra vida y el poder llevar este proceso de arrepentimiento de una manera gozosa. El elder Callister, quien fue presidente de la escuela dominical, una autoridad general, en este libro que está maravilloso, si te lo encuentras, búscalo, La expiación infinita, él dice lo siguiente, dice que el sufrimiento de Cristo, dice, fue una combinación de un dolor físico, espiritual, intelectual y emocional de primer orden. Y dice que el precio de la expiación de Jesucristo fue la sangre, la vida y el sufrimiento indescriptibles de un Dios. El sufrimiento indescriptible de un Dios. Ese Dios, dicen, es Jesucristo, para que, dice la Escritura, porque aquí yo, Dios, he pasado por todas estas cosas para que no padezcan si se arrepienten. Y que no padezcamos, que podamos buscar este arrepentimiento sincero y podamos confiar en los méritos y en la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias amigos por acompañarnos en nuestro programa de Ven, Sígueme. Deseamos que hayan aprendido, al igual que nosotros, grandes cosas como el poder darle vuelta a la página, el poder reconocer que el proceso del cambio y del arrepentimiento nos trae gozo a nuestra vida y reconozcamos el sacrificio que ha hecho el Salvador por cada uno de nosotros. Salvador, ¿qué aprendiste? Bueno, que tengo que vender mi granja. Gracias amigos, ha sido un gusto que hayan estado con nosotros. Si te ha gustado este programa, suscríbete a nuestro canal. Estamos teniendo más suscriptores, búscanos en Facebook también como La Luz de la Restauración y ahí estamos subiendo material sobre Ven, Sígueme todos los días. Síguenos, suscríbete, dale like a nuestra página, comparte. Gracias, hasta luego. Bye.